Bien, les saludo en esta mañana. Doy gracias al Señor una vez más por poder ocupar este lugar donde domingo a domingo hemos estado entregando alguna palabra, alguna reflexión de la Escritura, y sin duda hoy día de la mañana también de la misma manera, de la misma forma, voy a estar a ustedes, ¿no es cierto?, compartiendo lo que Dios puso en mi corazón. Sin antes saludarles a cada uno de ustedes, nuestros hermanos de Angol, nuestros hermanos también, pastores que igual nos ven y bueno, de una u otra manera nos animamos mutuamente, ¿verdad? Y podemos traspasar nuestras fronteras, incluso a otros lugares, a otros países, hermanos nuestros que nos ven o escuchan nuestros videos, ¿no es cierto? Nosotros hacemos lo mismo también, y de esa manera también, o de esa forma, estamos comunicando, estamos en un solo espíritu. Quiero animarles en el Señor porque sin duda el tiempo pasa y también hay situaciones que a veces, situaciones que se han dado de buena forma y hay otras que también no se han dado de tan buena manera. Y bueno, esperemos en el Señor. En esta mañana quiero compartir una palabra de confianza en Dios, no bajar los brazos, no desanimarnos, seguir lo que es nuestra fe, ¿no es cierto?, nuestra confianza en el Señor y bueno, esperar en el tiempo de Dios también, que Dios nos guarde, nos cuide, ¿verdad? El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, los que todavía están ahí en la parte laboral, enfrentando los peligros, enfrentando las situaciones que puedan haber, ¿no es cierto?, que puedan también perjudicar su salud. Bueno, que el Señor les cuide, que el Señor les guarde también y nos cuide a todos, porque de una u otra manera, igual dentro de la semana tenemos contacto, ¿no es cierto?, y hacemos otras cosas, aunque sea de una manera simple, puntual, pero lo hacemos igual. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude, estamos orando por eso, estamos ayunando por eso también, no solamente como iglesia local, sino también como iglesia nacional, estamos en ese espíritu. Quiero compartir con ustedes bajo la reflexión, cuando confiamos en Dios. Cuando confiamos en Dios. Y quiero basarlo en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, la Torá, ¿no es cierto?, como le llaman otros también. En el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14, he escogido algunos versículos. Por eso, si ustedes siguen la lectura, seguramente se va a encontrar que voy a intercalar algunos textos, digamos, para hacerlo más simple, ¿no es cierto?, porque tiene mucha lectura. Pero la idea es poder agrupar, ¿no es cierto?, en estos textos lo que justamente estaba pasando en ese tiempo. Y tiene que ver con la misión de los 12 hombres a la tierra prometida, la tierra, ¿no es cierto?, que Dios prometió a Abraham y a los patriarcas, ¿verdad? De ahí en adelante a lo que el Señor hoy día también ha consolidado y lo que nosotros conocemos hoy día como la nación de Israel. Y dice la palabra del Señor en estos pasajes, en estos textos, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac.
Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así parecíamos a ellos. Luego en el capítulo 14 de Números, sigue diciendo la Escritura: entonces toda la congregación, después de escuchar todo esto, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo a la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Una queja contra Dios también. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto, de la misma tierra donde Dios los había sacado después de haber estado allí en esclavitud. Entonces Moisés y Aarón su hermano, sacerdote de Israel, se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso es una señal de angustia. Ellos se angustiaron profundamente y rasgaron sus vestiduras. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y Dios, más adelante, en los textos siguientes, Dios responde a los que murmuraban. Y esto es palabra del Señor. Dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. En definitiva, si nosotros leemos la historia completa del capítulo 13 y capítulo 14, Josué y Caleb fueron los únicos, escuche bien, los únicos que salieron de Egipto mayores de 20 años que entraron a la tierra de la promesa. Todos los otros que salieron de Egipto mayores de 20 años, todos los demás murieron en el desierto. Ninguno de ellos entró a la tierra de la promesa, excepto Josué y Caleb. Si nosotros miramos el contexto de esta historia, ¿verdad?, que es la historia del pueblo de Dios, pero también palabra de Dios para nosotros. El pueblo de Israel, después de caminar por durante 40 años en el desierto, y que en toda esa travesía o ese andar que tuvieron durante todos esos años, Dios mostró su gloria. Dios mostró su presencia, Dios mostró su poder. Lo mostró de diferentes maneras. Lo hizo a través
de la provisión, de darles alimentos de manera milagrosas. Les dio bebida también de maneras milagrosas. Bebieron agua dulce, de una forma que nosotros jamás hemos visto, no hubiésemos pensado también, pero Dios mostró su gloria allí, ¿verdad? Y nos acordamos los que conocemos un poco la historia del pueblo de Israel y esa travesía de los 40 años, cómo el Señor hizo tantos milagros portentosos a la vista de ellos. Los libró de sus enemigos. Muchos enemigos aparecieron en esta travesía que amenazaron las familias. Ya vimos hace algunos domingos atrás a uno de esos enemigos poderosos, sanguinarios, como los amalecitas. Y Dios mostró esta gloria, estos milagros que sin duda ellos nunca pensaron ver. Cuando el Señor comenzó con esto, ¿verdad? Cuando dividió el mar en dos. Ahora, dentro de estos años y 40 años del trato de Dios y de la presencia de Dios manifestada a sus vidas, ellos están a las puertas de la tierra de la promesa. Entonces vino voz de Dios a los siervos del Señor y le habló a Moisés específicamente, y le habló para que enviara a 12 hombres de las tribus de Israel, dentro de los cuales estaban Josué y Caleb, 12 príncipes, dice la Escritura, para que ellos pudiesen explorar esta tierra, la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido entregarles, y que cuando ellos regresaran, justamente de ver esto, de conocer y saber lo que había allí, entonces ellos pudieran entregar un reporte de estas tierras, la tierra de la promesa. Entonces sigue diciendo la Escritura y nos revela también la palabra del Señor, es que esta misión duró 40 días. Regresaron luego, después de 40 días, a dar reporte a Moisés y obviamente ante todo el pueblo, que escuchaban con expectación, ¿no es cierto?, lo que ellos habían visto, lo que habían indagado, las novedades de esa tierra. Yo creo que ellos tenían esa ansiedad de saber cómo era la tierra que Dios les había prometido. Y la Biblia relata y nos cuenta que 10 de ellos informaron así. Realmente dijeron estos 10, es una tierra que fluye leche y miel. Y de hecho la Biblia también nos dice que ellos trajeron fruto de ella. Una demostración de que era una tierra rica, una tierra fértil. Pero la gente que vive allí, dicen ellos, la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes. No podremos ir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esa tierra, dicen ellos, mata a sus moradores. Y además dicen, vimos gigantes, descendientes de Anac, raza de gigantes. Y esta raza de gigantes que se produce en el inicio de la historia prácticamente de la humanidad, medían aproximadamente hasta 3 metros de altura. Así que estamos hablando de hombres que no eran comunes. Y justamente en estas tierras a las cuales ellos conocieron, indagaron, ¿verdad?, los vieron allí. Y ellos decían que parecían como langostas. Y así dice, nos miraban ellos a nosotros también. Entonces, cuando ellos comunicaron esto, pregonaron esto al pueblo, a Moisés, a todos los líderes que estaban allí escuchando este reporte, dice la Escritura que el pueblo gritó y lloró, o sea, se desesperaron tremendamente y murmuraron contra Moisés, diciendo,
mejor hubiésemos estado en Egipto, en la tierra de esclavitud. ¿Para qué nos trajo el Señor? Una queja contra Dios. ¿Para qué nos trajo Dios a este país que muramos en sus manos? Es más, ellos dijeron y animaron a los que estaban allí, a los que estaban desesperados por las noticias que habían recibido de parte de estos 10. Regresemos a Egipto, regresemos a la tierra de esclavitud. Yo creo que cada uno puede sacar una lección espiritual de esto también. Y en número 14, en el capítulo 14, versículos 8 al 9 y otros textos más, dice la palabra: entonces Josué y Caleb dijeron: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Es excelente. O sea, no dijeron nada distinto a lo que habían dicho estos 10 hombres, porque ellos también dijeron: sí, es tierra que fluye leche y miel. Trajeron muestra de los frutos de esa tierra. Pero dijeron ellos, a diferencia de los demás, dijeron: esta tierra que fluye leche y miel, si el Señor se agrada de nosotros, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es más, dijeron al pueblo en su desesperación: no se rebelen contra el Señor, no se rebelen contra Dios, ni le tengan miedo a la gente de este país, porque a ellos, dicen Josué y Caleb, a ellos los vamos a comer como pan. Y estaban pensando, cuando dijeron esta frase, estaban pensando aún en los gigantes de Anac. Más aún, dijeron estos 2 hombres, a ellos no hay quien los proteja, mientras que a nosotros tenemos de nuestra parte al Señor, al Dios Todopoderoso. No los temáis, no tengan miedo, no tengan temor, no caigan en la desesperación. Dios está con nosotros, dijeron ellos. Sin duda que estos 12 hombres que fueron a reconocer estas tierras, las tierras de la promesa, vieron exactamente lo mismo, Pero ¿cuáles fueron las evidencias que demostraron las grandes diferencias entre estos 10 hombres o 10 espías que atemorizaron al pueblo con sus testimonios, y Josué y Caleb, que entregaron un testimonio distinto? ¿Por qué se hace tan antagónicamente distinto la versión si todos vieron lo mismo? Estos 10 hombres, escuche bien, estos 10 hombres que angustiaron al pueblo tuvieron una falta de fe innegable en Dios. Al dar testimonio de los peligros y fortalezas de sus enemigos, sacando su mirada de Dios. Estos hombres se miraron a sí mismos, menoscabando su fuerza, su condición, ante gigantes que obviamente los hacían ver como langostas. Y ellos al mismo tiempo se sentían así. ¿Por qué? Porque su baja autoestima, con un enemigo que ni siquiera habían enfrentado, sin embargo ya se sentían derrotados. Y eso demostraba su falta de confianza en Dios. O sea, lo que ellos habían vivido en el desierto y toda esa gloria de Dios que les guió, no había servido absolutamente para nada. Toda esa demostración del poder de Dios, toda esa gloria que Dios le demostró al dividir el mar en 2, toda la provisión que cayó del cielo cuando Dios hizo caer maná del cielo, cuando Dios les proveyó carne,
cuando Dios hizo brotar agua de la peña, de la roca, todo eso al final no sirvió absolutamente de nada, y al contrario, estaban peor que cuando salieron de Egipto. Finalmente, sus quejas hacia Dios mismo y sus murmuraciones al pastor de Israel, Moisés, hicieron que la bendición de Dios les sea quitada, siendo impedidos de entrar a la tierra de la promesa. Pero mi pregunta es, estimados amigos y hermanos, ¿qué hizo que Josué y Caleb, que vieron los mismos peligros, los mismos gigantes, las mismas murallas, los mismos adversarios, hombres temibles, hombres dignos de temer, qué hizo que sus testimonios fueran tan distintos, tan antagónicos, que dieron un mensaje diferente al pueblo, haciendo que el pueblo pudiera reaccionar, que el pueblo pudiera tornar su mirada a Dios, al Dios de los cielos, al Dios de los milagros, al Dios que le demostró su poder y su gloria en el desierto? Y sabe usted, la respuesta a esta pregunta la da Dios mismo. En el versículo 24 del capítulo 14 de Número dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Escuche bien esto. Un espíritu diferente es la evidencia de una comunión diferente con Dios. Y Josué y Caleb la tenían. Josué y Caleb tenían justamente una comunión estrecha con Dios. Y eso marcó la primera diferencia con el testimonio de los demás, su comunión. Una comunión diferente. Un espíritu diferente solo puede estar en aquellos que saben quién es Dios y lo que Dios puede hacer frente a los gigantes de esta vida. Hay muchos gigantes que asoman en nuestro deambular por esta vida. Muchos gigantes. Y usted puede mencionar y usted puede pensar cuáles esos gigantes o cuáles cosas se han mostrado delante de nuestro camino como verdaderos gigantes, como que pareciera que para ello no hay solución. Y sin embargo, estos hombres, Josué y Caleb, decían: los comeremos como pan. Y no era que ellos estaban pensando en sus propias capacidades. No era que ellos estaban orgullosamente diciendo estas palabras de manera soberbia. No. Sino que cuando ellos dijeron eso, estaban pensando en Dios que iba con ellos. Estaban pensando que ese mismo Dios que demostró su gloria desde el principio, desde cuando ellos salieron de Egipto, cuando Dios mandó las plagas sobre Egipto, y luego toda esa demostración del poder del Señor en esta travesía de los 40 años, ese Dios estaba aún con ellos para derrotar a esos poderosos gigantes y hombres terribles que ellos vieron. Un espíritu diferente te da una mirada diferente cuando es Dios quien guía tu mirada. Y yo creo que estos tiempos, estimados amigos y hermanos, hay que mirarlo justamente con un espíritu distinto, con otro espíritu. No el mismo espíritu que lo mira cualquier persona. Debemos mirarlo bajo la mirada de Dios. Debemos mirarlo como Dios está hablando en este tiempo a nosotros. Son tiempos confusos, es verdad. Tiempos poco optimistas, presenciando un panorama adverso y complejo.
Y todos estamos viendo eso. Pero si hay algo que puede cambiar tu visión, es a través de un espíritu diferente, un espíritu que está cimentado en la fe de un Dios que todo lo puede. Gloria al Señor. Por la misma razón, estimados hermanos y amigos, no tengan temor de estos gigantes. No tengan temor. No tengan temor. Tal y cual como dice Josué y Caleb, debemos mirar quién está con nosotros y que Dios entregará a estos enemigos en nuestras manos. El mundo teme justamente la incertidumbre, teme esta adversidad, teme esta situación compleja de vida, este panorama tan difícil que estamos viendo y que podemos prever quizás en un futuro. No sabemos si un futuro cercano o esto se va a extender por mucho tiempo más. No lo sabemos, pero en realidad toda esta situación, estimados hermanos y amigos, toda esta situación asoman como verdaderos enemigos, como terribles enemigos, como grandes gigantes que en realidad nos sentimos quizás como langostas. Pero Dios está de nuestra parte. Dios está con nosotros, dijeron ellos. Y nosotros podemos decirlo de la misma manera. El mundo teme toda esta incertidumbre. ¿Y sabe usted por qué? Porque le falta Dios. Al mundo le falta Dios. Si mirasen a Dios, si pudiesen tornar su mirada a la palabra del Señor, y conociesen a Dios y experimentaran al Señor en sus corazones a través de Jesucristo, nuestro Salvador, sin duda que nuestra mirada sería diferente y nuestro espíritu también sería diferente, distinto. Pensemos quién está con nosotros, veamos quién está con nosotros. No olvidemos, como dice uno de los salmos, no olvidemos los beneficios del Señor, toda esa gloria de Dios que ha demostrado hasta el día de hoy, no tiene por qué acabarse. Dios es una fuente inagotable de poder para nosotros. No debemos temer a nuestros enemigos por muy grandes que sean, porque Dios está de nuestra parte. No los teman. Enfrentemos con confianza, estimados hermanos y amigos, especialmente nosotros que tenemos al Señor, enfrentemos con confianza los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen y que no conocemos. Gocémonos en el Señor hoy día a través de lo que Dios nos habla en esta palabra. Que el Señor les bendiga. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Te glorificamos y te damos gracias, Señor, en esta mañana. Queremos, Señor, al orar delante de ti, una vez más, poner nuestra confianza plena, absoluta, incondicional en ti, en tu palabra, en las promesas de tu palabra, en lo que tú nos dices, Señor. Y gracias, Dios, porque promesas tenemos y palabras, Señor, de confianza tenemos. Y tu palabra dice, y se me viene un texto a la mente, que tú, Señor, que estás con nosotros, estás como poderoso gigante en medio de la adversidad, en medio, Señor, del panorama complejo, Señor, de esta vida. Confiamos en ti, Señor. Lo decimos, lo declaramos en esta mañana. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, que tenga una linda semana. Y nos veremos pronto. El día miércoles a las 7 de la tarde, tiempo con Dios. El día domingo a las 12 del día, entonces también algo similar a esto. Y también tenemos ayuno y oración hasta la 1 de la tarde. Para los que puedan, estamos orando, ¿no es cierto?, por toda esta contingencia, orando y ayunando, ¿verdad?, en todos los ámbitos de nuestra iglesia, los ministerios. Que el Señor les bendiga entonces a cada uno de ustedes.